Ok, en este caso entonces vamos a definir primero qué es el dominio máximo y después eh, vamos a calcular algunos dominios máximos. De pronto definir dominio máximo, por lo menos de forma verbal, ¿verdad? Con el lenguaje natural nuestro, es un poco complicado. Yo lo voy a escribir así en un lenguaje muy coloquial, ¿verdad? Pero en realidad la definición que voy a dar de forma verbal no es muy correcta. Eh, lo voy a tratar de escribir de distintas formas, ¿verdad? La idea es que ojalá nos quede bien claro, ¿verdad? ¿Qué significa ese dominio máximo? Lo importante es que quede claro qué es. Entonces voy a dar o voy a escribir distintas formas en que uno puede pensar qué es el dominio máximo. Entonces, bueno, el dominio máximo de una función, máximo de una función, está formado, ¿verdad? Es el conjunto formado por todos los valores, por todos los números reales aquí porque estamos trabajando usualmente en funciones de R en R. ¿Verdad? Entonces, por todos los números reales que pueden ser evaluados en la función sin problemas, que pueden ser, bueno, que no me está funcionando el control Z aquí, que pueden ser evaluados en la función sin problemas. ¿Okay? Entonces yo voy a estar hablando mucho en los ejemplos de que cuáles son los posibles problemas que podemos tener en los números reales. Porque yo voy a estar o voy a formar mi dominio máximo con todos los números que yo pueda evaluar en la función y que evaluar en la función no dé ningún problema. Algún otro, digamos, alguna otra definición que se puede dar de dominio máximo, lo que pasa es que sí estaría todavía, digamos, más problemática, porque uno podría decir que el dominio máximo es el conjunto con mayor cantidad de elementos que se puede tomar para f. Y de pronto, yo sé que uno en lenguaje normal tal vez entiende la idea, ¿verdad? O sea, el dominio máximo es el conjunto que tiene la mayor cantidad de números posibles, ¿verdad? Que puedan estar en ese dominio. El asunto es que matemáticamente cuando uno le dicen, ¿cuántos elementos tienen los números reales? Y uno dice, son infinitos. Y uno le dice, mira, ¿y cuántos elementos tiene el conjunto R más? O sea, los números positivos reales. Y uno dice, infinitos. Y entonces, ¿cuál de los dos tiene más elementos, R o R más? De ambos tienen infinitos, ¿verdad? De pronto yo sé que uno en el lenguaje normal y de pronto, si no lo está haciendo formalmente, o sea, de manera informal, uno se imagina y sí que R tiene más elementos, claro, porque tiene todos los de R más todos los negativos, ¿verdad? Pero formalmente de matemáticas ambos conjuntos tienen cardinalidad infinita, o sea, tienen infinitos elementos. Entonces es un poco jodido, ¿verdad? Incluso el conjunto, un intervalito entre 0 y 1 tiene infinitos elementos. Entonces está un poco complicado, ¿verdad? Esta definición, pensándola matemáticamente, no funciona muy bien, aunque a uno sí le da bien la idea de que, bueno, el dominio máximo es como el conjunto más grande que pueda tener para el dominio. Ujú. Juan, bueno, es toda una teoría, eventualmente. eh, en cálculo, cuando vean límites, de pronto uno va a ver que hay funciones que tienden a infinito y entonces
digamos que una función que tiende a infinito sobre otra que tiende a infinito se llegan a estabilizar. Y uno sí podría decir que si el límite da 2, entonces que una función tiende al infinito, tiende a un infinito 2 veces más grande que la de abajo, una cosa así. Entonces, eventualmente uno sí podría pensar que hayan infinitos más grandes que otros, pero ya sí eso es medio raro, ¿verdad? O sea, estamos tocando puntos por lo menos que ya se salen, digamos, del curso como tal, pero sí uno podría pensar que hay infinitos como más grandes que otros. ¿Ok? Bueno, y entonces, en realidad el dominio máximo de una función yo lo voy a definir como los elementos de X que pertenecen a R, tales que existen algún elemento en mi codominio, tal que la función en X me da Y. ¿Okay? Y como, de hecho, en el codominio, digamos que el codominio aquí, lo más general posible, ¿verdad? Como pueden sobrar y no hay problema, es todos los reales. ¿Okay? Entonces, son todos los elementos en R que cumplan que existe un Y tal que ese X se puede relacionar con un Y en el codominio. ¿Ok? Entonces, bueno, les dije yo iba a hablar mucho de cosas problemáticas, tal vez lo voy a dejar ahí el título. Entonces, ¿qué es problemático en los números reales? ¿Qué da problemas? Entonces, nosotros vamos a estar buscando por el momento eh, de básicamente dos cosas. Por las funciones que hemos visto hasta el momento, solamente hay dos cosas problemáticas. Más adelante, cuando veamos exponencial y logarítmica, con logarítmica vamos a meter un problema más. Pero en este caso, por el momento, lo que tenemos problemático es división por cero. En los números reales yo no puedo dividir por cero. Y lo otro que es problemático son raíces de índice par de números negativos. O sea, ustedes no pueden calcular raíz de -3. No pueden calcular raíz cuarta de -1. ¿Okay? En los reales eso no existe. Estas cosas son problemáticas en los números reales. Las raíces impares no tienen problema, ¿verdad? Raíz cúbica de -8 da -2. Ese no es problemático. Es las raíces que tienen índice par. El índice es el numerillo que iba aquí, ¿verdad? El 2 cuando es raíz cuadrada, este 4 en esa raíz cuarta. Esos son eh, el índice de la raíz. Entonces, si el índice es par y el número es negativo, a lo que le estoy sacando la raíz, eso es problemático, ¿verdad? Entonces, esas son las dos cosas que voy a tratar de evitar en estos ejemplos donde voy a calcular dominios máximos. Entonces, bueno, vamos a calcular como ejemplo algunos dominios. Entonces, vamos con ejemplos. Vamos a empezar con unos bien directos. El enunciado general va a ser determine o calcule el dominio máximo de las siguientes funciones. Bueno, lo que voy a dar es el criterio nada más de las siguientes funciones. Profe, ¿puedes subir un segundo nada más para ver lo último que escribió? Claro, fueron los dos casos problemáticos. Ah, ok, División por gracias. cero, pura vida con gusto. División por cero y raíz de índice par de números negativos. Entonces empezamos con una función, ¿verdad? Lo que voy a dar es el criterio nada más de la función. Y por ejemplo, digamos cuál es el dominio de la función 1 dividido entre x menos 1. Entonces, siempre que yo ande buscando un dominio, yo voy a preguntar de qué cosas son problemáticas, ¿verdad? O sea, ¿qué se debe cumplir?
Y otra vez, yo ando buscando, en este caso solamente ando buscando dos cosas, o sea, es bien sencillo. División por cero, no se puede dar en los reales división por cero, y aquí tengo una división. Entonces, sabemos que este denominador no podría ser cero. O sea, se debe cumplir que x menos 1 no puede ser cero. Raíces, bueno, aquí no tengo ninguna raíz, no tengo problemas por raíces, solamente tengo ese denominador problemático. Por lo tanto, aquí el único problema que tengo es con 1. Y quiere decir entonces que el dominio máximo de la función está dado por todos los números reales, excepto el único número que da problemas, que es el 1. Eso quiere decir que yo aquí en esta función puedo sustituir cualquier valor en x, el que sea, excepto el 1. Y me va a devolver un número real. ¿Verdad? Yo puedo evaluar el que ustedes quieran, el 0, el 5, el 3, el 10, ¿verdad? No hay problema. El único problema es el 1. Si yo sustituyo 1, me da 1 dividido por 0 y eso no me da un número real. ¿Lo ven? Entonces aquí está como más claro qué es lo que significa esas ideas intuitivas que di antes. Es el conjunto más grande, el que tiene más números, que contiene a los números que yo puedo sustituir en la función y no me dan problemas. Vamos con otro ejemplo. Metamos una raíz. Digamos que la función es la raíz de x menos 2. Entonces yo digo, bueno, ¿qué se debe cumplir? Si tengo una raíz con un índice par, aquí el índice es par, ¿verdad? Ahí no acostumbramos poner ese 2, pero aquí es una raíz cuadrada que tiene un 2. Entonces es una raíz con índice par. Y lo que tenemos problemático en los números reales es que yo le saque raíz a algo negativo. O sea que lo que está dentro de esa raíz tiene que ser positivo para evitar los problemas. ¿Podría ser cero también? Sí, porque raíz de cero es cero, ese no tiene problemas. Solo los negativos dan problema. Y de aquí, bueno, despejo y me da que entonces cualquier número más grande o igual a 2, yo lo puedo sustituir y me da un número real. Quiere decir que el dominio de la función f aquí es desde el 2 cerrado en adelante. Y ya tenemos entonces nuestro dominio. Quiere decir que yo puedo sustituir cualquier número en este intervalo en la función y me va a dar un número real. Bien, ¿verdad? Si sustituyo 3 me da 1, si sustituyo 6 me da 2, ¿ok? Cualquier número que esté en ese intervalo lo puedo sustituir y me da un número real, ¿verdad? No da problemas. Vamos con un tercer ejemplo. Supongamos que ahora tengo la raíz, pero la tengo aquí abajo. Pongamos 1 menos 2x. ¿Okay? Entonces yo digo, bueno, ¿qué se debe cumplir? Este ejemplo es muy interesante porque tengo, digamos que las dos cosas. O sea, tengo una raíz e incluso voy a ponerle a esta raíz para que no sea siempre raíz cuadrada. Pongámosle raíz cuarta, ¿verdad? Es el mismo problema, es una raíz par. Una raíz par no puede tener números negativos adentro. Entonces, tengo una raíz par, un caso problemático, pero además tengo un denominador. Ahora vean qué interesante, porque este lo puedo hacer de una sola vez. La raíz par me diría que lo que está adentro tiene que ser positivo o igual a cero. Pero ¿cuál es la diferencia aquí? Que si está en un denominador, la raíz no me debería devolver cero, no podría darme cero. Y la única forma que una raíz de cero es que lo de adentro sea cero. La raíz de cero es cero. Entonces, si yo le quito aquí la opción del igual y le pongo nada más que sea mayor estricto, ya lo estoy logrando. O sea, esa raíz en el denominador va a existir y nunca me va a dar cero. Entonces aquí se puede uno aprender que
Si tiene una raíz par en un denominador, entonces esa es lo que está dentro de esa raíz debería ser mayor estricto que cero. Y de aquí nada más es despejar. Para despejar más fácil, yo creo que voy a pasar el 2x a sumar al otro lado y paso el 2 a dividir. De igual forma pude haber pasado el 1, nada más que cuando paso el menos 2 a dividir, la desigualdad se invertía porque estoy pasando a dividir un negativo. ¿Verdad? Para eso vimos sin ecuaciones. Esa era la idea, para poder usarlas aquí. Entonces el dominio de mi función, ¿cuál sería? Leyendo esto de derecha a izquierda, x tiene que ser más pequeño que un medio. O sea que tiene que ir desde menos infinito hasta un medio abierto. El un medio, ese era el problemático aquí, que cuando yo metía un medio da 0 y da división por 0. Cualquier numerillo que esté aquí lo puedo meter y eso va a dar un número real sin problemas. Hagamos otra más. Hagamos una combinación. Digamos que tengo 1 entre x menos 2 más x cuadrado más 1 y pongámosle aquí una raíz cúbica dividido entre la raíz cuadrada de x más 1. Ok, entonces de pronto podemos tener estas combinaciones, la que son como esta y el otro ejemplo que voy a poner son como los más rarillos, digamos, que nos podemos encontrar. Primero, voy buscando cosas problemáticas. Un denominador no puede ser 0. Aquí, bueno, me traicionó el subconsciente y sí le puse el 2 a la raíz cuadrada, ¿verdad? Pensando en que fuera una raíz par. Pero si tengo una raíz con índice par, entonces lo que está dentro tiene que ser positivo. Pero además está en un denominador, entonces no puede ser 0. Y por último, bueno, de hecho, más bien lo puse para ejemplificar que una raíz cúbica, una raíz impar, no es problemática, ¿verdad? Solo las raíces pares son problemáticas. Entonces, ¿qué se debe cumplir? Aquí tenemos dos problemas. Un denominador, el denominador no puede ser 0. Y otro denominador de este lado, pero tenemos una raíz par. Entonces lo que está dentro de esa raíz par tiene que ser mayor estricto que 0. Por lo tanto, x no puede ser 2 y x tiene que ser más grande que menos 1. O sea que el dominio máximo de esa función sería del menos 1 abierto en adelante y le quito el único problema que hay ahí adentro, que es el 2. Y listo, ya tenemos nuestro dominio máximo. Lo hubieran podido escribir también así, de menos 1 hasta menos 2. Perdón, hasta 2. De menos 1 hasta el 2 y de 2 hasta más infinito. ¿Okay? Esos dos representan exactamente el mismo conjunto. Y bueno, hagamos un ejemplo más. El número 5. Digamos que nuestra función es la raíz cuadrada, o ahí le puedo poner sexta, qué sé yo, cualquier número par, de x más 1 sobre 2 menos 3x. Que es una sola raíz. Entonces, vean qué interesante, porque tengo una raíz par, raíz con índice par. Y además dentro de la raíz tengo un denominador. Pero van a ver que nosotros ya conocemos un procedimiento que me resuelve esto de una sola vez. Porque yo digo, bueno, ¿qué se debe cumplir?
y me voy a basar en la raíz. O sea, tengo un problema que es una raíz par. Lo que está dentro de esa raíz par tiene que ser positivo o cero. X más 1 entre 2 menos 3x tiene que darme positivo o cero. Y como la raíz está en un numerador, ¿verdad? Esa raíz no tiene problemas que de cero. Raíz de cero es cero, no da problemas si está en un numerador. Solo cuando está en un denominador es que podría ser problemático. Por aquí tal vez me sigue molestando esos dos que puse ahí sin querer. Ahí. Entonces esto es lo que se debe cumplir. Y ojo, porque resolver esto, ya sabemos cómo resolverlo. Siempre me gusta, bueno, cuando estamos en clase siempre me gusta ponerles como ejemplo porque empiezan a resolver esto de unas formas ahí todas ingeniosas, ¿verdad? Pero que de pronto no están muy bien. ¿Cómo resuelvo eso? Bueno, nosotros ya vimos inecuaciones y eso es una inecuación. Es una inecuación que no es lineal. Y todas las que no eran lineales, cuadráticas, cúbicas, fraccionarias, esta es una fraccionaria, se resolvían igual. ¿Cómo se hacía? Una tabla de signos. Esa tabla de signos, entonces aquí tiene menos infinito, pongo los ceros, aquí es menos 1, y el otro cero de este otro factor es 2 tercios. Y ojo, porque 2 tercios es el cero del factor que está en el denominador. Es una restricción para nuestro ejercicio. Entonces, lo que tienen que tener claro es que aquí de ahí lo que me quede tengo que ver cómo resolverlo y para eso es para eso vimos o hemos visto toda la parte de álgebra, toda la parte, ¿verdad?, de resolver ecuaciones, resolver inecuaciones, es justamente para venir a aplicarlo en estos temas. Entonces, en este caso, esa inecuación tengo que hacer tabla de signos. Y entonces el 0 de x más 1 es menos 1, el 0 de 2 menos 3x es 2 tercios. Esta es una función lineal creciente, si es creciente va de los negativos a los positivos. Función lineal decreciente, esta segunda, si es decreciente viene de arriba, viene de los positivos, pasa a los negativos. Un menos da menos, dos más dan más, un menos da menos. Y yo ando buscando dónde es mayor o igual a cero. ¿Dónde es positiva aquí? El dominio de esta función va a ser entonces desde menos 1 cerrado, cerrado porque tiene el mayor igual, hasta el 2 tercios abierto porque 2 tercios es restricción. Y estaríamos diciendo que entonces cualquier número que esté en este intervalo, yo lo puedo sustituir en esta función y me va a dar un número real. Profe, perdón, Claro. ¿por qué era que era ay, se me fue la palabra. Porque es que teníamos que hacerle la doble línea a los 2 tercios. Sí, el 2 tercios es porque es una restricción. O sea, si vos, voy a pasarme porque no me escoge este lápiz. Esta es una restricción, ¿verdad? Es un denominador. Los denominadores dijimos que no pueden ser cero en los números reales, ¿verdad? Es división por cero. Justamente, digamos, los casos que estamos quitando aquí arriba. Entonces, este denominador no podría dar cero. O sea que 2 menos 3x aquí implícitamente tiene una restricción, no puede ser cero. Y si despejo esto, la x no puede ser 2 tercios. Por eso es que lo estoy quitando y bueno, se acostumbra en la tabla de signos ponerlo con doble barra para decir que ese valor no puede tomarse, ¿verdad? Porque está en un denominador. Ok, ok, listo. Gracias. Pura vida, con gusto. Ok, no sé si hay alguna otra duda.